Bueno, a ver, mañana manifestación frente a la Casa Blanca, convocados cubanos para pedir que la I-220A sea vista como un parol. ¿Cuántos? Esto es un dato interesante, ¿no? En el año fiscal 2022 entraron por la frontera entre Estados Unidos y México casi 225.000 cubanos y fueron interceptados en el mar 6.000. Los del mar los devuelven, ¿verdad? O sea que no cuenta aquí la cifra. Las cifras combinadas, este es el éxodo más grande desde 1959, de la historia de Cuba, sin duda, de cubanos, porque entonces en 2 años, 421.000 cubanos, casi 500.000 de cubanos ha llegado en 2 años, supera las cifras del Mariel, de Camarioca, de la crisis de los balseros del 94, etcétera. Inventaron lo del patrocinio para desestimular eso, pero vemos que este año se frenó un ratico, continuó, porque además están ganando mucho dinero el régimen castrista y Nicaragua y México, con a 10.000, 12.000, 15.000 dólares por cabeza. Es más rentable que la droga. ¿Y qué ha pasado con los patrocinios? Yo veo que se ha vuelto lento. O sea, la prueba que no ha funcionado. Desde el punto de vista de desestimular las entradas irregulares por la frontera, no está funcionando. Y no está funcionando porque al principio el público se embulló porque las aprobaciones llegaban enseguida. A medida de que el programa siguió existiendo, que nada más que son 30.000, bueno, nada más relativamente hablando, 30.000 paroles al mes para 4 nacionalidades. ¿Qué sucede? ¿Y se está cumpliendo con esas 30.000? Sí, se está cumpliendo, ¿sí? Pero son 4 nacionalidades y para que tengan una idea, están aprobando 1.000 a 1.200 al día. Sí. La mitad... Pero ya yo no veo esa gente que llegue. No, porque la mitad al azar, pero la otra mitad por orden cronológica, y estamos viendo ahora lo que presentaron. Recuerda que esto comenzó el 6 de enero de 2023. Estamos viendo ahora lo que presentaron a principios de enero, mediados de enero, uno que otro de febrero, pero... ¿De febrero del año pasado? Del año pasado. Entonces se ha convertido en una especie de lotería. Como se convierte en una especie de lotería, la gente pierde la esperanza y se desesperan y tratan de venir por frontera, en algunos casos con la aplicación móvil CBP One con cita previa para pedir asilo, en otros casos entrar irregularmente. Es decir, que a esa cifra de 421.000 cubanos no le hemos sumado los que desde el 6 de enero pasado al 6 a enero han entrado. ¿A cuántos? Bueno, no, el año fiscal del 2023 termina el 30 de septiembre de 2023. Entonces, esa cifra es buena hasta el 30 de septiembre de 2023. Ok, y con el parol, ¿qué promedio está entrando por mes? Están entrando los 30.000 de las 4 nacionalidades. ¿Cuánto toca a los cubanos ahí, por ejemplo? Bueno, más o menos la tercera, cuarta parte. Ajá. Más o menos. Ni siquiera es la nacionalidad mayoritaria. O sea, creo que Nicaragua y Haití están... De todas maneras, a 3.000 por mes, en 10 meses son 30.000 más. Sí, que están entrando por la vía del parol. Es un éxodo importante. Súper importante. Es un éxodo importante. Súper importante. Pero no hay suficientes aprobaciones para disuadir al cubano que está desesperado queriendo salir de Cuba de que venga por la vía irregular cuando pasan meses y meses y meses y no hay esa aprobación. Y aparte, muchos de ellos esperan una reunificación familiar que tampoco se le está dando de forma expedita. Entonces, el desespero de la espera de la reclamación familiar, el paro humanitario que no acaban de aprobar, llega a esa consecuencia. Son más que 30.000. Dice que la cuarta parte de 30.000, 7.500 son... Diría yo, aproximadamente. Por 10 meses son 80.000 al año. Por esa vía, por el paro humanitario. Más 421.000, 80.000. Esto es una... Es un éxodo masivo. ¿Se siente? Sí, se siente. Y se siente sobre todo este tema de la I-220A. Muchísimas de esas 400.000 personas están con I-220A, están en un limbo total migratorio, con una incertidumbre total, con el temor de que puedan literalmente ser devueltos a Cuba si no ganan sus casos de asilo y no le dan un parol. Estamos intentando pedirles parol 212D5 a ellos, pero no a todo el mundo se los están dando. Y es muy al azar. ¿Cuál sería la solución sin que se convierta en un efecto llamada? Ahí está el problema. Porque en el momento que declaren que la I-220A
o sea, si toman la postura de que le voy a dar parol a todos los que tienen I-220A, pudiera estimular más migración desde Cuba. Desde mi punto de vista, es lo justo y lo correcto, porque es muy al azar, porque usted y yo entramos bajo las mismas circunstancias, más o menos en la misma fecha, en similares puertos de entrada. Yo entré con parol y usted entró con una I-220A, ¿por qué? Por ningún tipo de... Lo que pasa es que aquí hay una consideración política que no se puede pasar por encima. Uno, el régimen castrista usa la migración como un arma, ya lo hemos dicho aquí, para obligar a sentarse a Washington en la mesa de negociación y negociar otras cosas que no son migratorias. Número dos, lo usa también como un alivio económico. Tres, es un tráfico humano con el que estamos colaborando. Es un tráfico humano donde los coyotes son los gobiernos. Entonces, claro, los gobiernos no se van a perseguir a sí mismos, no van a encarcelarse a sí mismos, no se van a encausar a sí mismos. Entonces, estamos colaborando con un tráfico humano de grandes proporciones que además rompe el embargo. Todavía existe la ley del embargo, usted podrá o no estar de acuerdo con él, pero el embargo está ahí, es una ley y todo esto rompe el embargo, esto es dinero cash para el régimen castrista, y estoy de para el de Nicaragua, etcétera. Entonces, es una ecuación complicada. ¿Es o no una crisis lo de la frontera? No. Es una crisis. Lo que opino es lo siguiente. El que está acá, que ya fue procesado, que tiene caso pendiente, que tiene I-220A, que hagan lo justo y que le den el parol para que esa persona se pueda regularizar, ya está aquí. Eso no necesariamente implica que va a estimular más inmigración si toman medidas donde quede claro que si usted no viene por un parol humanitario, que si usted no viene con un parol por reunificación familiar, nosotros no le vamos a otorgar el parol humanitario en la frontera si usted entra de forma irregular y usted va a enfrentar una deportación expedita. Pudieran tomar otras medidas para frenar la inmigración irregular sin perjudicar los que ya están acá, que ya fueron procesados, que tienen asilo pendiente, que tienen ajuste cubano pendiente, que por un tecnicismo, por un antojo de un oficial de inmigración que básicamente sin ningún tipo de criterio determinó I-220A, parol, se convierte también en una especie de lotería. Esa injusticia se debe rectificar. Ok, vamos a una pausa porque también está el tema de los venezolanos que ya no están emigrando a Colombia, Perú o al sur, sino que vienen en unas caravanas perfectamente organizadas. Es Andrés Manuel López Obrador diciendo que si quiere que las paren, pues que le levanten el embargo a Cuba, las sanciones a Venezuela. O sea, es un instrumento político, obviamente. Y hablando de